Bueno, la prevalencia en el matrimonio, ¿no? Y el matrimonio prevalente, nada más y nada menos que sobresale en cada matrimonio, es la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas y también en la vida del matrimonio, porque debemos entender que si bien arrancamos un matrimonio, lo forman dos personas, tenemos que terminar siendo uno, porque eso es lo que nos marca la palabra de Dios. Y arrancar el matrimonio pensando que los dos tenemos que llegar a ese objetivo, justamente es lo que sobresale, es lo que nos impulsa. Nosotros tenemos que imitar a Jesús, como dice el apóstol Pablo, pero obviamente la prevalencia por sobre todas las cosas que nos suceden en el matrimonio tiene que ser a la luz de la palabra de Dios. Pero para aquellos que son nuevos, para aquellos que comienzan, y esto es algo que es para todo el mundo, no es solamente para aquellos que tenemos años en el matrimonio, sino es algo, un renovar diario que nosotros tenemos que practicarlo, que tenemos que acomodarnos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Es la segunda decisión más importante que tomamos en la vida. Miren ustedes un detalle muy importante. ¿Cuál es la decisión que es más trascendente? ¿Cuál es la que nos cambió la vida para cada uno de nosotros? ¿Cuál es la decisión? Aceptar a Jesús. Esa, no hay duda, que es la decisión más importante. Pero la segunda, ¿por qué decimos que es con quién voy a pasar el resto de mis días o con quién voy a formar ese matrimonio? Porque la primera institución que hizo Dios o que plasmó Dios en esta tierra, después de haber creado al hombre y a la mujer, ¿cuál fue? El matrimonio. ¿Vieron? Ya desde el comienzo, dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le haré una ayuda idónea. Crea a la mujer, obviamente, y después dijo, bueno, los dos serán una sola carne. Entonces miren la importancia que le da Dios al matrimonio. Es algo que es ideado por Él, es algo que es, como quien dice, tallado por Él y no creado por el ser humano. Nosotros como seres humanos, a lo largo de toda la historia, no solamente de la actual, sino también de la pasada, hemos tergiversado lo que significa el matrimonio, lo que significa vivir en pareja, obviamente en el matrimonio legal, como lo instituye Dios. Y obviamente que cada uno de nosotros fue haciendo de acuerdo a lo que aprendió, de acuerdo a lo que vivió. Nadie está jugando a nadie, sino al contrario, estoy nombrando lo que simplemente vivimos y vemos en la sociedad, no solamente pasada, sino en la actual. Cada uno va cambiando la forma de interpretar lo que es conveniente, lo que es bueno, lo que es saludable, o la forma en que debe ser el matrimonio. Sin embargo, en los planes de Dios, Él dijo, no es bueno, es necesario que justamente cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, pensemos en el matrimonio como un diseño de Dios. Y obviamente que cada uno de aquellos que, sea en el caso de aquellos que hemos formalizado el matrimonio, como también viviendo en pareja, ¿cuántos años eras que estabas viviendo en pareja? ¿3, 4? 3 años. 3 años, hay un común denominador que es empezamos a recorrer un camino juntos. Y ese camino que nosotros empezamos a recorrer nos hace pasar por distintas situaciones en las cuales no todo es alegría, como cuando uno dice, bueno, voy a formar mi vida, voy a pasar el resto de mi vida con esta mujer, con este hombre. Siempre hay situaciones que traen la vida aparejado, donde vamos a pasar momentos que nos hagan sentir cómodos, momentos que nos hagan sentir incómodos, momentos que vamos a pasar con llanto y momentos que vamos a pasar con alegría. Y si uno se pone detenidamente a mirar cada una de esas situaciones, muchas son provocadas por cada uno de nosotros, los que conformamos esa pareja, y muchas a veces vienen de las circunstancias, del entorno que nos rodea, que nos toca vivir. Entonces, de acá ya sacamos que hay dos cosas preponderantes
para nuestro matrimonio. No prevalentes, ahora vamos a ir a esa palabrita, pero sí preponderante. Mi modo de actuar, mi modo de ser, mi modo de contestar, mi modo de responder o encarar las distintas problemáticas, situaciones, alegrías o etcétera que nos suceden a lo largo de la vida cotidiana, van a influir en la pareja mía. Mi modo de interpretar qué es lo más conveniente para mi pareja o qué es lo más conveniente para mi relación en mi matrimonio va a influir en el resultado que voy a obtener. Por eso muchas veces se alejan de esas ilusiones las formas que nosotros adoptamos para poder encaminar nuestro matrimonio. La realidad es que el común denominador, crea en Cristo o no crea en Cristo, yo no lo conozco a todos, voy a hablar obviamente a la luz de la palabra de Dios porque creo fehacientemente, ¿no? Le podríamos preguntar a Pino o a Edgardo o a todos aquellos que tenemos años de matrimonio, si Dios nos defraudó en algún momento, en algún consejo, podemos decir que no. Y que somos parte de la misma problemática, no piense que porque somos cristianos a veces no nos dan broncas cosas, a veces no nos enojamos, a veces nos disgustamos, y obviamente que con el transcurrir de los años hay algo que sí es prevalente, que sobresale por sobre todas las cosas, y es justamente aprender a confiar en el Señor. Pero en el arranque, uno puede decir, bueno, te prometo amor toda la vida, y una frase muy común que se celebra y también la vemos en las películas, dice, ¿hasta cuándo? ¿Se acuerdan la frase? Hasta que la muerte los separe, ¿no? Pero vimos que muchas veces se separan porque le quemó el arroz, porque no le alcanza la plata. El otro día hablaba con una persona acerca del matrimonio y acerca de la bendición, donde me decían, lo acompañaba a mi hijo a hacer una compra y dice, ¿y es tu hijo de tu pareja única? Y digo, sí, yo tengo una sola pareja, voy a cumplir 33 años de casado, más 3 de novios son 36, y no me arrepiento de nada. Y dice, la verdad que es de la usanza antigua. Bueno, se lo resumo, él me dice, yo no puedo vivir la misma experiencia, apenas perdí mi relación económica, mi pareja me dejó. Obviamente que hay en el medio muchas cosas, ¿no? Pero lo importante es que a veces nuestros caminos no son los que conducen a un final feliz. Las experiencias nos van a suceder a todos en la vida. Todos vamos a tener problemas, todos vamos a tener un momento de que por ahí no decimos nada, pero no nos gustó una respuesta. Todos vamos a tener problemáticas que son habituales en el diario vivir de nuestra vida matrimonial. El tema no es las experiencias que pasamos, que son aquellas funestas, dice, Señor, ¿por qué me mandaste esto? Sino cómo las enfrentamos o qué consejos tomamos justamente para que nosotros podamos salir triunfantes en cada una de esas situaciones. Obviamente que cada situación sirve para enriquecer la vida de nuestra relación en pareja. ¿Alguna vez le dijeron a ustedes, pero no tenés que tener paciencia? ¿Le dijeron a alguno de ustedes esa frase? ¿Sí? Yo siempre me la dicen, obviamente, ¿no? Y yo no pienso que la paciencia la voy a obtener en el chino de la vuelta de la casa, sino la paciencia la voy a tener en las circunstancias, así como ella me tiene paciencia a mí, yo le tengo paciencia a ella en las circunstancias que enfrentamos en la vida, para podernos entender, para podernos comprender y obviamente para poder enriquecer a la pareja. A veces las experiencias se piensan como algo que divide, mientras que las experiencias, todo lo que pasamos en la vida, el Señor Jesucristo dijo muy claramente, en el mundo tendréis aflicción, más confiad. ¿Confiad en qué? En sus enseñanzas, confiad en su consejo, confiad en esos pasos que Él dio para que yo le pueda imitar, para que también en la pareja pueda llegar a ese diseño divino que Dios había pensado para mí. Cuando uno arranca en el matrimonio, obviamente que antes no estaban
reuniones de matrimonio, ¿no? Y a nosotros nos costaba, y a veces lo compartíamos con parejas que tenían la misma problemática que nosotros. Pero hoy tienen que dar gracias a Dios, todos aquellos que estamos presentes acá, porque es una experiencia maravillosa poder entender que a la luz de la palabra de Dios nuestra vida puede cambiar bruscamente si caminamos rumbo a golpearnos contra la pared, tomados de la mano de Dios y confiando en Él. Obviamente sobresale su experiencia, sobresale su enseñanza, y obviamente como nosotros vamos prendidos de Él, seremos una pareja sobresaliente en Él. Pero lamentablemente, ustedes ven en el dibujito, me gustó porque agarra un palito y lo empieza a pintar de verde. En la experiencia común de la vida, en la pareja a veces parece como una sociedad, donde en distintos días se va disasociando y cada uno va pintando y trayendo agua para su molino, ¿no? Y ahí se podría decir, sea del hombre o de la mujer, por eso no lo puse identificado, pero vemos un hombrecito o una mujer que está levantando un pedazo de algo que pensó en su ilusión que iba a ser su matrimonio. La realidad es que muchas veces, charlando, comprendemos que hay muchas parejas que arrancan con una ilusión, pero después vemos en su diario vivir, en su diario comunicarse, transitar, que levantan esos pedazos de pareja y ante la sociedad se acabó el amor. Pero en la palabra de Dios quiero decirte y quiero traerte a la luz de la palabra que hay algo diferente. Y no son ni vos ni yo, sino justamente es la fe que depositamos en estas enseñanzas que trae la palabra de Dios. Proseguimos. Cuando llegamos al matrimonio, cada uno de nosotros venimos con un bagaje de cosas, ¿no? Y si uno se fija en la palabra de Dios, Él nos habla desde la misma experiencia inicial que debemos de ser una sola carne. No habla de dos personas individuales, sino arranca con dos personas que traen un bagaje familiar, que traen una experiencia familiar, que traen una forma de vivir familiar, pero donde Dios dice, bueno, de ahora en más tienen que empezar a vivir para llegar a ser una sola carne. Juan Carlos, puede ser que lleguemos a ser en un mismo pensamiento, en un mismo criterio, que no haya desencuentro. No está hablando de eso la palabra. Sino está hablando de las experiencias que vas a pasar en la vida para llegar no a pensar lo mismo, pero sí a decidir en igualdad de condiciones delante de la presencia de Dios, sabiendo de que lo que Dios decide para tu vida y para tu pareja es lo mejor. Voy a decirlo en castellano. Yo voy a comprar a un supermercado y de repente por ahí sale y me dice, no, tenés que ir al otro lado. Pensamos diferente. Pero a la luz y a la enseñanza de la palabra de Dios vamos a ver qué es lo más conveniente, qué es lo que le hace bien a ella, qué es lo que me hace bien a mí, obviamente a la luz de la palabra de Dios. Y vamos a dejar de lado un montón de cosas que son esos egoísmos, quien quiere ganar en esa pequeña batalla, ¿no? Que se va librando en la decisión diaria de si vamos para aquel lado, si vamos al otro lado, si nos vestimos de tal manera, en esas pequeñas batallas, a la luz de la decisión de la palabra de Dios. Dios establece un parangón sin límites para cualquier matrimonio, independientemente que haya venido con un bagaje que quiere imitar o no a su padre o a su madre. Dios no te va a cambiar el pasado que lamentablemente pudiste pasar o transitar en tu familia. Dios lo que te va a prometer es cambiar tu presente y modificar tu futuro si confías en Él y hacer de vos una pareja totalmente diferente a lo que estás acostumbrado a ver, a vivir o a compartir a lo largo de tu vida. Lamentablemente muchas veces esas relaciones, por no enfocarse en el camino de Dios, decía el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, que procuremos entrar por este camino,
que es angosto, porque muchos entran por el camino ancho y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición. ¿Cuál es esa puerta que te lleva a la perdición? Y bueno, mira, si no te va bien en tu matrimonio, si te llevas mal, bueno, hay un montón de mujeres, un montón de varones, puedes rehacer tu vida. Eso es lo común. Pero Dios te dice luchar. Este es el camino angosto. Te va a costar, porque tenés que renunciar a tus deseos para ajustarte a los deseos de Dios que favorecen a tu pareja. No se trata, como dice el común denominador del mundo, vos te casás para que te hagan feliz y que vengan y te atiendan y demás. Si no se trata, a la luz de la palabra de Dios, escucha esto, renunciamiento para ser feliz a tu pareja. Dios renunció para hacernos felices a nosotros. Renunció justamente su Hijo Jesucristo a dejar las glorias eternas para venirme a buscar a un pecador, alguien que transitaba en este camino de la vida equivocadamente, pero que un día entendió que necesitaba de Jesús. Que un día entendió que no había mejor camino que seguir este camino angosto que por ahí pocos transitan, pero los que lo transitan disfrutan de muchos años en esto que estamos hablando de matrimonio. Hay una enseñanza que dice el apóstol Pablo en Efesios 5:21. El apóstol Pablo viene hablando ya del capítulo 4, ¿no? De que una de las características de aquel que verdaderamente confía, y que el confiar no solamente es decir de palabras, sino hacer con sus actos, es la forma en que cada uno de nosotros andamos. En el capítulo 4 dice que tenemos que andar de la misma forma, con la dignidad con que fuimos llamados. Y sigue hablando, llega al capítulo 5 y habla de que nosotros tenemos que andar sabiamente y no como necios, no como personas que no pensamos. Tenemos que andar como si fuésemos hijos de luz, porque justamente conocimos de Jesús y debemos de andar diferentemente en nuestro matrimonio. Y sigue hablando, ustedes van a encontrar a lo largo del capítulo 4 y del capítulo 5, de una forma de andar que caracteriza a aquella persona que verdaderamente está disfrutando de la presencia de Dios en su vida y de la presencia de Dios en su matrimonio. Ya les estoy diciendo que obviamente tiene que haber un objetivo común. Dentro del matrimonio, cada uno de nosotros debemos de tener ese objetivo. ¿Cuál es? De andar conforme a lo que Dios nos ha llamado. Y llega el capítulo 5, verso 21, dice justamente hablando del matrimonio. En realidad está hablando de la iglesia, porque después lo aclara al final. Dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Después dice a los maridos que amen a su mujer, a las mujeres que respeten a su marido, etcétera, etcétera. Pero esa palabra sometido, que muchas veces se malinterpreta, no es un sometimiento por autoritarismo, sino es algo voluntario. La palabra hupotazo es un sometimiento que nos habla a nosotros de crecer, justamente de perfeccionarnos y de caminar en la santidad que Dios quiere para nuestra vida en matrimonio y para nuestra vida dentro del matrimonio individual cuando estamos cada uno haciendo nuestras tareas. Ese sometimiento es un acto voluntario. La palabra hupotazo significa aquel que se somete voluntariamente porque experimentó, gustó, vivió que lo que está haciendo a la luz del consejo de Dios le hace bien a su vida. Entonces nadie va a cambiar lo que le está haciendo bien. Uno trata generalmente de modificar aquello que está haciendo mal. Y es ahí en esas decisiones que muchas veces trastabillamos y equivocamos o erramos. Pero cuando uno se somete al temor de Dios, al consejo de Dios, dice Proverbios capítulo 3, no seas sabio en tu propia opinión, sino reconoce al Señor en esos caminos que vos transitás, en esa salida que vos escogiste, que es lo mejor, pero que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice, si lo reconoces, hay un arrepentimiento, hay un sinceramiento, hay una búsqueda de Él. Un Señor, ayúdame.
una lectura de la palabra donde me da el consejo de cómo debo amar a mi esposa, cómo debo ser paciente con ella, cómo debo de atenderla, entonces dice, Él enderezará tus veredas. Es llamativo, no es casual, sino es causal, que en el capítulo 3 de Proverbios arranque diciendo, reconócelos en tus caminos y Él enderezará tu vereda. Muchas veces nosotros transitamos caminos pensando que son veredas, que estamos seguros. Y como más de una vez le digo a los muchachos o a las chicas de nuestra asamblea, parece que estuviéramos caminando acá por el Hipólito Yrigoyen, ese camino que son veredas, para nosotros nos sentimos seguros. Pero Dios lo ve como un camino que nos va a llevar a alguien por delante, o nos vamos a chocar contra algo. Y Dios no quiere eso para tu vida y para mi vida. No quiere eso para tu matrimonio y mi matrimonio. Si no quiere que andes por veredas seguras. En la vereda yo puedo transitar seguro. No hay un colectivo que viene. No hay un auto que pasa. Obviamente que no estamos hablando de asaltos ni mucho menos. Pero sí, metafóricamente estamos hablando de un lugar que yo sé que voy a caminar, voy a andar y no me va a detener. Esto es lo que es la palabra jucotazo. Ninguna persona que no viva una vida de comunión íntima, espiritual, con Dios, permítame decirle con todo temor y respeto, lo digo, no podrá sufrir esa transformación en el matrimonio. Hablaba la vez pasada con un hombre, dice, lo que pasa es que mi esposa es esto, es lo otro y demás, y yo le hacía reflexionar, la palabra de Dios nos da un consejo maravilloso. A veces solemos mirar más lo que sucede en el otro antes de mirar los defectos que tenemos nosotros. Y en Dios basta con que alguien se dé cuenta para decir, yo también tengo errores que provocaron esa situación en el otro. Porque no es casual que me haya contestado, haya procedido de esta manera, sino hubo algo que lo provocó. Y tal vez no manejar bien la situación de conversación, tal vez no manejar bien las miradas, esto que veían, los gestos, donde de repente hace sentir al otro desvalorizado, hace sentir al otro como alguien inferior, humillado y demás. Y la verdad es que muchas veces sucede esto. Estábamos hace un tiempo atrás con mi esposa en un lugar y veíamos como un matrimonio estaba en una pileta, ¿no? Y en un matrimonio se estaba diciendo de todo que nos daba vergüenza a cada uno de nosotros, delante de toda la gente. No los conocíamos. Y a veces pensamos que el otro reaccionó de esta manera porque sí. Miren, hay algo que tiene que cambiar. Y hay algo que entendí que tiene que cambiar para que mi matrimonio cambie. ¿Saben qué es? No es el otro. ¿Quién es? Soy yo. Si yo no tengo una relación espiritual, si yo no tengo una transformación en mi interior que me haga valorar a mi cónyuge como Dios lo valoró, obviamente que mis actitudes, mis decisiones, mis palabras, todo va a ser de acuerdo a lo que yo pienso y no en favor del otro. Cambia radicalmente justamente la construcción. Seguimos. Vamos a... me fui mucha expresión, ¿no? Vamos a Lucas capítulo 1, leemos rápido verso 5, que es el tema de hoy, justamente el ser prevalentes en nuestro matrimonio delante de Dios. Dice Lucas capítulo 1, verso 5, hubo en los días del rey Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Vamos a leerlo hasta el 10, ustedes lo leen después hasta el 25. Es hermosa la historia de este matrimonio, agradezco que me la hayan dado como tema. Un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, subrayen este texto y guárdenselo para practicarlo cada uno de nosotros en nuestros matrimonios. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos
porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió un temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Preste atención a esto. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Esto es todo lo que viene para la función de Nazareo. Pero preste atención, no, será grande delante de Dios. Puede ser pequeño delante de los ojos, pero lo importante para hacer un matrimonio prevalente es que sea grande delante de la presencia de Dios. Saltamos al 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Después viene la historia que Zacarías le dice: bueno, ¿cómo voy a conocer? Porque yo soy una persona muy grande. Y obviamente después el ángel dice: bueno, te voy a dar esta señal, vas a quedar mudo. ¿Cuánto tiempo estuvo mudo? Hasta que nació el hijo, por lo menos 9 meses, estuvo sin hablar. Y es más, hasta que llegó el momento de que le tenían que poner el nombre, y después obviamente su mujer le dijo que tenía que ser Juan, porque lo había hecho el ángel, y fueron a preguntar al padre y empezó a hablar al padre. Ahí le resumió un poquito la historia. Lo importante es esto, que como decía la palabra de Dios, ellos la primera cualidad que tenían que eran justos delante de la presencia de Dios. Ambos eran justos. La palabra justo, justamente, valga la redundancia, es de conducta recta. De ahí viene la palabra en el original. Miren, hay una gran diferencia entre las decisiones y las acciones. ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Están de acuerdo con eso? Yo muchas veces decido venir al templo a jugar con los hermanos, pero más de una vez llega el momento de venir, de cambiarme y demás. ¿Qué hago? Me puedo quedar y no vengo. Yo decido amar a mi esposa hasta que la muerte nos separe, pero resulta que en el primer desencuentro, en el primer desentendimiento, quiero que se acabe todo. Las decisiones muchas veces son las que a nosotros nos impulsan a hacer las cosas correctas, pero no necesariamente el 100% de nuestras decisiones se corresponden con nuestras acciones. En cambio, acá había algo diferente. Ellos eran justos, tenían una conducta distinta que los hacía diferentes ante los ojos de Dios, que Dios pueda posar su mirada en ellos, que pueda entender que tenían una conducta que le ocupaba, no le preocupaba, le ocupaba justamente agradar a Dios. Dios los había oído. El ángel les dijo: la oración tuya y la de tu mujer fue oída. ¿Y ustedes piensan por qué fue oída? Porque justamente estas personas se caracterizaban por ser justos. Ya sus nombres, miren, traía amalgamado lo que era la conducta de vida de ellos. Zacarías dice: Jehová se ha acordado. Y si su nombre antiguamente lo ponían de acuerdo a la característica de la personalidad del ser humano. En este caso de Zacarías, él se acordaba siempre de Dios, podríamos decir, en su vida. Es más, él dice: en años ya soy anciano, ¿cómo voy a tener hijos? Pero también dice: tu oración ha sido contestada. Entonces yo le pregunto, primera reflexión: ¿dejó de orar en todo ese tiempo a pesar de que biológicamente o que humanamente ya no estaba en condiciones de ser padre? ¿Dejó de orar? No. Su confianza, su fe estaba depositada en el Creador. Y sabía que si el Creador se lo daba, él lo único que tenía que hacer era clamar a él por su esposa.
y por su familia. Ahora miren algo maravilloso. Tu mujer Elizabeth va a dar un hijo. Y no dice justamente que él no oró y que se preocupó Elizabeth, sino que habla también de la oración particular de él. Porque sabía que el Creador se podía acordar. Y porque sabía que el Creador, así como pasó en la antigüedad, donde abrió los mares, donde resucitó gente, donde pudo hacer nuevas todas las cosas, como dice 2 Corintios capítulo 5 del 7, también lo podía hacer con él. Y su confianza estaba puesta en él, no en el tiempo de su vida, no en sus herramientas biológicas, sino estaba puesto en el poder mismo de Dios. Sabiendo que el que habita la vida del Altísimo morará en ese castillo donde es impenetrable, donde es confiable, donde es seguro. Y él pensaba en esto y oraba, jamás claudicó, jamás su paciencia se vio en tener visitas, sino al contrario, la desarrolló hasta tal límite que llegó ese momento donde tenía que entrar al santuario. Pero su mujer, Elizabeth, dice, Dios es mi promesa, mi juramento. Y los dos venían de una casta, si se quiere, de familia sacerdotal. O sea, estaban habituados, podríamos decir una familia bárbara, una familia modelo. A veces no venimos de familia modelo, ¿no? Pero queremos que nuestra familia sea diferente. Y arrancamos con eso. Yo no voy a hacer lo mismo que hizo mi papá o mi mamá. Y yo quiero hacer un matrimonio diferente para mí. Pero miren dónde estaba la fortaleza de ellos. No estaba en lo que sabía Elizabeth, no estaba en lo que había aprendido de sus padres, no estaba en lo que había aprendido de Zacarías de sus padres, sino estaba justamente en Dios. Jehová se acordará, y Jehová es mi promesa. Ahora, tenían un mismo, para que cada uno de nosotros seamos justos delante de la presencia de Dios, tenían un mismo objetivo. ¿Cuál era ese objetivo? Tener un mismo espíritu, esto que decía. Yo no puedo seguir transitando en la vida, en mi matrimonio, si me alejo del diseño del Creador. Y obviamente si me alejo del Creador mismo, no lo escucho. Hoy el mundo está caracterizado por no querer escuchar a Dios. Pero lamentablemente, el resultado que vemos son familias destruidas, son matrimonios corrompidos totalmente. Y la prueba está que si seguimos en esa norma de conducta, en ese camino, en esas decisiones y en esas acciones, lo único que nos estamos haciendo es perjudicando cada uno. Pero ellos tenían un mismo espíritu, agradar a Dios por sobre todas las cosas, ser justo, ser esta persona, a pesar de lo que le sucede, obedece, cree y practica lo que Dios tiene para él. Tenían un corazón, una disposición de querer buscar a Dios en cada detalle de su vida, en cada momento de su vida. No solamente cuando viene al templo, sino principalmente cuando estoy en mi seno, en mi templo espiritual, en mi iglesia, con mi esposa, en mi hogar, en el desarrollo. Tenían un fundamento, ese fundamento era el mismo Dios, tenían una conducta y tenían una visión. Seguimos adelante. Es primordial para cada uno de nosotros, como hijos de Dios, que tengamos un mismo acuerdo. ¿Cuál es ese acuerdo? Si hasta ahora tu matrimonio tuvo resultados que no son los que esperabas, o son esas ilusiones que por ahí te había formado y no son totalmente distintas. Yo te invito a que te pongas de acuerdo con tu pareja y decidan seguir lo que hizo Elizabeth y lo que hizo Zacarías. Lo que hicimos tantos y lo que estamos haciendo es seguir esta misma norma de conducta, de estar de acuerdo en ¿qué? En que los sueños de ambos tienen que converger, tienen que finalizar en el propósito de Dios para nuestras vidas y en la voluntad perfecta de Dios para cada uno de nosotros, para que funcionemos así, como un engranaje perfecto que se hermana
constantemente en cada situación adversa de la vida. Seguimos, porque avanza el tiempo. En segundo lugar, dice que no solamente, verso 6, ellos andaban y eran justos delante de la presencia de Dios, sino que andaban irreprensiblemente. ¿Qué significa ser irreprensible? Bien, en la palabra de Dios, la palabra irreprensible solamente se aplica al Señor Jesucristo. Es alguien que no tiene fallas, es alguien que es intachable, que nunca se equivoca. Pero de esta palabra, que es amemopes, que desciende de la palabra para cada uno de nosotros, significa alguien que se referenció, se identificó y procura ser alguien como Jesús, que sea irrepresible. Obviamente que nosotros nos llevamos porque somos pecadores y siempre nos equivocamos. Pero ese amemopes, para mi vida, Dios tiene un propósito que sea que me equivoque lo menos posible. Y que en ese transitar diario vaya experimentando, vaya tomando esas decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, que hagan de mí una persona diferente, independientemente del entorno que me toque vivir. ¿Cuál era la situación de Zacarías y de Elizabeth? Miren, y bien, no es casual que Lucas da muchos detalles, ¿no? Al Señor Jesucristo orando, pero también dice en este caso de Zacarías y Elizabeth, comienza el enunciado diciendo, lo hemos leído, verso 5, hubo en los días de Herodes un rey. ¿Y cómo eran los días de Herodes? Herodes era un extranjero, no era alguien que pertenecía o se identificaba con el pueblo hebreo que seguía a Dios, pero era un hombre promiscuo, era un descendiente de Saúl. Sabemos la historia en la antigüedad, que para desagradecer a su padre o para que su padre justamente se sienta mal, fue y tomó de las hijas que eran contrarias a lo que Dios había establecido, o sea, hacían todo lo contrario a Dios. Elegía un sumo sacerdote políticamente, no por su calidad de vida con respecto a la relación con Dios, impulsaba la adoración al César, impulsaba y dejaba libertad para adorar a todos. Sin embargo, ¿cuál fue el triunfo? ¿Cuál fue lo que sobresalió en este matrimonio de Zacarías y Elizabeth? A pesar de que no tenían hijos. Y antes, miren, no es casual, el hecho de que menciona Lucas que no tenían hijos, significa que tenían pecado ante la conducta, ante los ojos de la conducta de la población. Entonces eran considerados como alguien pecador, porque no tenían hijos. Sin embargo, ellos persistieron. Ellos persistieron en confiar en ese Dios, persistieron en permanecer su fe puesta en él. Y eso hizo que prevalezca su matrimonio, que sean tomados en alta estima delante de la presencia de Dios. Dice justamente la palabra de Dios en Zacarías, perdón, me salté una parte, que Zacarías y su esposa perseveraban en las enseñanzas y en el temor. Y cuando uno busca perseverar en la enseñanza de Dios, lo que está haciendo es que por sobre mi vida y relación matrimonial, el que prevalezca sea la misma autoridad de Dios. Porque lo que Él tomaría estando en mi lugar, yo mismo me lo apropio para tomarlo después. El Señor Jesucristo le dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y yo he venido a hacer su voluntad y no mi voluntad. Y en esa sujeción que habla Filipenses, cada uno de nosotros, de igual manera que Zacarías y su esposa, debemos de preocuparnos, debemos de perseverar en tomar estas enseñanzas de Dios para nuestras vidas. Obviamente que uno de los desafíos más difíciles que tenemos en nuestra vida también es nuestro entorno. Hoy tenés matrimonios igualitarios, hoy tenés promiscuidad, hoy tenés divorcio, infidelidad, diversidad de géneros e identidad de género. Cada uno es libre de elegir lo que quiera, pero ante los ojos de Dios estas no son las enseñanzas morales y éticas que Él establece para el matrimonio ni para la vida del ser humano, sino al contrario, Él está estableciendo enseñanzas que conducen nada más y nada menos
a la felicidad. Pablo, escribiendo a Timoteo, justamente le dice, tú también debes de saber esto, ya hace más de 2000 años, que vendrán tiempos peligrosos. Y nos está narrando toda una serie de calificaciones en cada una de las personas, vanagloriosos, amadores de sí mismos, ingratos, desobedientes, etcétera, etcétera, amadores más de los deleites que de Dios, que son características que perduran hasta el día de hoy. Pero Pablo le dice al final en el 3, 14 y 15, que dice, pero tú, Timoteo, independientemente de la vida que te toque vivir, del entorno que te toque estar, vos tenés que ser diferente. Y así como Zacarías y Elizabeth fueron diferentes ante los ojos de los demás, y así ante los ojos de Dios, lo que prevaleció fue justamente el poder de Dios manifestado en sus vidas. ¿Cómo podemos hacer frente justamente a lo que nos sucede a nuestro alrededor? Manteniendo firmes nuestras vidas en la palabra de Dios. Vas a ser inducido, vas a ser seducido a seguir otras enseñanzas. Tal vez la que el mundo de hoy está pregonando acerca de estos matrimonios, o esta forma de ver matrimonios. Pero Dios dice que hay una sola unidad y una forma de ver matrimonio. ¿Cómo Él lo ve? Un hombre y una mujer. ¿Para cuándo? Para toda la vida. Y que es posible en la palabra de Dios que perdure para toda la vida. Sí. Al Señor Jesucristo le dijeron, pero vos viste que Moisés dio divorcio y Él le dijo, no era así antes. ¿Saben por qué? Está sucediendo esto. Cuando Dios lo hizo un hombre y una mujer, no más. Sino hay una característica que es su vida espiritual por la dureza de su corazón. Cuando uno quiere sobreponerse por el otro con autoridad egoístamente, cuando el otro se cree superior por su vanagloria sobre el otro, entonces dice, por la dureza del corazón, Moisés le dio carta de divorcio, pero si uno era así al principio. Hermano, hermana, amigo, amiga, tu matrimonio está a la deriva. Busca a Dios. Seguí sus principios. Establece esa norma de conducta que Dios quiere para tu vida. Persistí en eso. Como le dijo Pablo a Timoteo, persiste. Porque el triunfo lo vas a hallar siguiendo lo que Él te especifica en la palabra como consejo para tu vida espiritual y para tu vida matrimonial. Y vas a ver cómo tu matrimonio empieza a cambiar. Vas a ver cómo aquello que antes te disgustaba ahora va a ser distinto. Lo vas a mirar diferente, lo vas a tratar diferente, lo vas a encarar diferente a la luz de la palabra de Dios, en la mansedumbre del Señor, en la templanza del Señor, en las palabras del Señor, en la dulzura del Señor. Y vas a ser de tu pareja una pareja sólida, que poco a poco vas viendo que tenés pensamientos o por ahí ideas diferentes, pero que se unen en el criterio para el bien de ustedes delante de Dios. Ya sabes cómo eso que antes era separado y que otros que impulsaban a hacer otro tipo de vida, pues lo vas a disfrutar y no vas a querer dudar de volver a tu hogar para estar con tu esposo o con tu esposa. Pero en tercer lugar, justamente seguimos, porque ya avanzó el tiempo, dice verso 6, eran justos delante de Dios, andaban irreprensiblemente, y dice, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. A veces agarramos y cortamos páginas de la palabra de Dios y dice, esto no es para mí, porque yo soy así, y nací así, nadie me va a cambiar. Mira, déjame decirte con todo respeto, yo por ahí cuando era chico pensaba así, hasta que un día entendí y sigo entendiendo en la vida cuántas cosas tengo que cambiar. Y cuando me veo a la luz de la palabra de Dios, en su justicia, veo que todavía tengo que seguir cambiando muchas cosas más en mi vida. Y en la medida que profundizo más su palabra, encuentro más defectos en mi vida, no en la del otro, no en la de mi pareja, sino en mi propia vida. ¿Cuántas cosas tengo que cambiar? Que cuántas cosas tengo que modificar, no de acuerdo a lo que yo pienso, sino a lo que me enseña la palabra de Dios.
En el matrimonio tenemos que desarrollar estas virtudes fundamentales que son el fundamento para nuestra vida. Miren, en el verso 57 al 66, en el verso 60 dice: pero respondiendo su madre dijo: no se llamará Juan. Antiguamente se tenía que llamar Zacarías como su padre. De hecho se lo discute, dice: ¿por qué no se va a llamar? ¿Quién se llamaba Juan? No, justamente porque hay una obediencia que queremos a Dios, no a la costumbre, no a lo que hace mi padre ni mi madre, nada, sino a lo que hace Dios. Y se mantiene firme Elizabeth, tal es así que los impulsa a ir a preguntar a su esposo, que en ese momento no estaba hablando, pero Dios obra el milagro. Y justamente comienza a hablar, y lo primero que dice Zacarías es Juan. Es Juan. Lo escribe primero en una tablilla, pero después lo dice Juan. No hay otro. Dios es el que ordena lo que debo de hacer en mi matrimonio. Y hay 4 virtudes. La primera virtud que ellos justamente fundamentaron era obedecer a Dios por sobre todas las cosas. No era el nombre. La verdad que más de una vez encontramos matrimonios que están enemistados porque están por poner el nombre a un bebé y no se ponen de acuerdo con el nombre. Y cosas así tontas, ¿no? Pero por las cosas esas sencillas y tontas son las que vienen los grandes problemas, las grandes discusiones. Sin embargo, ellos no eran ni lo que quería uno ni otro, sino era lo que demandaba Dios. Yo traje 4 virtudes para compartir con ustedes rápidamente que quiero que suceda habitualmente en el matrimonio y que debemos fundamentar, ¿no? A la luz de la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que nosotros decimos. Miren, el primero es el diálogo. ¿Saben? Después de la pandemia, dice un comunicado de Tela, que más de 24.000 divorcios se registraron en la provincia de Buenos Aires durante el 2021. Y el mismo comunicado dice que durante los 2 años de pandemia, los cuadros de divorcio o las situaciones de divorcio se duplicaron. Ahora, era un común denominador escuchar y ver en las redes o hablando con las personas cuando salíamos a hacer esta asistencia familiar con mi señora, de que era imposible convivir con la pareja. Y de repente, del día a la noche, como más de una vez le hemos transmitido, Dios permitió que viniese la pandemia, no producto de que Él quisiera eso, pero sí utilizó la pandemia justamente para que el ser humano cobre importancia a la situación que estaba transitando en su vida. ¿Cuál era la situación? Cada uno vivía una pareja, pero separado. Iba a hacer su trabajo, el otro iba a hacer su trabajo. Y cuando vivían juntos, lo único que hacían se veían de noche para compartir la cama o para compartir una cena y nada más. No había convivencia, no había diálogo. Se había roto totalmente y del día a la noche se encontraron con una persona en la cual le juraron que iban a estar toda la vida hasta que la muerte los separe, pero no sabían de qué hablar. No sabían de qué temas tratar. No sabían qué cosas había en común entre ellos. Por ahí no sea tu situación o mi situación, pero sí en la situación del común denominador de la gente. No es casual que esto haya sucedido. Parejas que no se soportaban, saltaban todos los chistes en las redes. Cuando uno quería asesinar a la mujer, el otro quería los chistes de asesinar al esposo, por las cosas que se decían y no entendían. Sin embargo, delante de la presencia de Dios, lo primero que instaló para la pareja es el diálogo. Aquí cuando la vio Adán a Eva, dijo: wow, esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, la primera poesía. Qué lindo decirle así a tu esposa o a tu esposo, ¿no? Sin embargo, pensá en las palabras, pensá en los momentos, cuántas veces nos hemos equivocado. Dios instaló el diálogo para que tengamos plenamente la comunicación efectiva de lo que Él quiere para tu vida y mi vida. Es más, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, entonces le hizo algo para que pudiese conversar en su matrimonio delante de Dios. Andaban desnudos, sin nada delante de Dios, para que tuvieran que avergonzarse.
El diálogo es algo que nos une, no algo que entorpece. Y muchas veces les enseñamos a nuestros hijos que conversen todo, aún aquellas cosas que no están de acuerdo, porque es lo más saludable, como decíamos, las experiencias de los que no están de acuerdo sirven para que ellos encaminen, los enfrenten y busquen las soluciones en la luz de la palabra de Dios. Pero necesitan dialogar y no cerrarse y decir, bueno, como no se puede hablar, no entendí lo que te dije y chao. No, es dialogar, es pensar, valorar lo que el otro está diciendo, entenderlo. Ahora, hay un montón de cosas, barreras que el ser humano y Satanás se encarga, ¿no? Justamente, astutamente de ponernos en nuestra vida. ¿Cuáles son esas barreras? La economía es una. A veces no tengo tiempo, estoy más preocupado en resolver la economía de mi familia, entonces busco un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos, y digo, ¿cuándo ves a tu esposa? ¿Cuándo ves a tus hijos? La vez pasada, hace unos cuantos años atrás, hablaba con un ingeniero, un colega, y dice, Juan Carlos, Alberto se llamaba, ahora no está más, y le hablando, dice, no sé, con dolor, dice, yo te felicito, dice, porque yo una de las cosas que pagué el precio, pensando que tenía que tener la casa, el auto, todo de primera, porque era ingeniero, me perdí de ver crecer a mis hijos, y mi hijo no me perdonó más. Y con dolor, él se fue a España, me decía el hijo, porque nunca había estado cerca de él. Después esto trajo problemas en su pareja, etcétera, etcétera. Obviamente que lo invité a buscar al Señor, lamentablemente cuando estaba presente nunca lo hizo. Pero la economía es uno de los factores que justamente Satanás te presenta y dice, bueno, hay que resolverlo, pero yo no digo que no estén trabajando, sino que todo tiene que tener un equilibrio. Todo tiene que tener una coherencia. Yo trabajo, me gusta esta frase que siempre la digo, yo trabajo para justamente en la voluntad del Señor sostener a mi familia, alimentar a mi familia. Muchas veces se tergiversa y se cambian los roles. Trabajo para agradar al jefe, trabajo para conquistar más, trabajo para mí y a mi familia. El primer objetivo que había tenido. Lo otro es la televisión y el internet. Esto lo podríamos resumir y englobar en el tiempo que destinamos a estar con mi pareja. Cuando somos novios, salimos, bárbaro, todo bien, nos escuchamos, pasamos tiempo, queremos estar más. Cuando estamos casados, parece que es al revés. Y no debe ser así. La palabra de Dios me manda, rejuvenécete con la mujer de tu juventud. Alegrate con el hombre que escogiste. Y sé con él y con ella un encuentro de novios todos los días. Que no pierdas eso, que la hacía sentir bien, que a vos te despertaba ese cosquilleo cuando la ibas a ver. La tengo presente a mi esposa, no puedo mentir. Tiene que seguir así. Y no se trata de una emoción, sino se trata de una decisión y práctica, una acción. Yo decido amar a mi esposa. Yo decido seguir siendo ese novio por el cual se enamoró. Y la palabra de Dios me dice, amá, como dice 1 Corintios capítulo 13, no busca lo suyo, no hace nada indebido, hace sentir al otro bien en otras palabras, hace sentir valorado, amado, contenido, importante dentro de la pareja, y no alguien desvalorado. El tiempo muchas veces le destinamos a nuestra pareja es poco. Necesitamos destinar más tiempo. Los hijos crecen, se casan. Nosotros en breve, el 13 de mayo, se nos casan más chicos. Dice, no te quedas con tu pareja. Y si no la cultivaste durante todo ese tiempo, matrimonio, te vas a encontrar con una persona diferente. Y la primera causa también de separación entre ellas, buscarlo vas a ver en las estadísticas, es cuando se van los hijos, el lío vacío, famoso, ¿no? No saben qué hacer con su pareja. Dios no quiere eso. Quiere que perdure, hasta que Él nos llame a su presencia. Y obviamente también las amistades que muchas veces conocen más de nuestras vidas, que
que el mismo Dios. Vamos y le contamos a nuestras amistades antes que a nuestra propia pareja. ¿Qué cosas necesitamos promover para el diálogo de nuestro matrimonio? Entenderse, voy a pasar muy rápido, escucharse más que hablar, escucharse. A veces pensamos que me tienen que escuchar lo que yo tengo que decir y sin embargo no escuchamos a la otra pareja. Miren, hay un detalle que siempre le digo a las personas, ¿no? Cuando vos hablas y no esperás que el otro termine, ahí se evidencia si realmente estás interesado en lo que te está diciendo. Porque antes de que termine de hablar el otro, empezás a hablar vos. Entonces quiere decir que estás más presuroso en decir lo que vos pensás que en escuchar lo que el otro te está diciendo. En reflexionar, en entender al otro por qué te lo está diciendo, que es una persona como vos, que tiene sentimientos, que tiene también por ahí diferentes modos de ver las cosas. Y respetar eso. Enfocarse en las virtudes. Fomentar al diálogo. No ver todo lo negativo de mi pareja. Me dice esto porque no cree en mí. Me dice esto porque... No. Y si me lo dijo muchas veces, como tantas veces sucedió, para alertarme de algo que yo estoy metiendo mal en la pata, como solemos decir. Aprender a perdonarnos, aprender a ser unidos, aprender a aceptarse tal cual somos. Las mujeres son más sentimentales, nosotros somos más pragmáticos. Cuando salimos a comprar un pantalón, siempre pongo ese ejemplo, vamos y compramos en ese local el pantalón, salimos o no vamos. Vamos con una mujer a comprar el pantalón, nos recorremos todo el shopping y por ahí nos salimos sin nada. ¿Pasa eso? No pasa. Bueno, pasa todo. ¿Y por qué piensan que es así? Porque somos diseñados con la misma calidad de productos, pero diferentes en distintos modos de actuar. ¿La mujer no es más sentimental, sí o no? Sí, necesita el cariño, necesita el amor. Nosotros lo necesitamos resolver rápido, pero eso no significa que el otro no está entendiendo, sino entender y comprender que el otro, por el diseño, justamente fue creado así. Y lo debo entender, lo debo comprender. Aprender a crecer en la confianza. Y avanzo para terminar. El respeto debe ser mutuo. Es considerar al otro, reconocerlo, apreciarlo, valorarlo. Filipenses es muy práctico, dice, estimando al otro como superior a sí mismo. Lo pone este versículo en un contexto donde el Señor nos estimó como Dios, como cosa, como excusa que aferrarse. Yo soy Dios, vengo y me voy a morir en la cruz. No dijo eso, sino que se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Entregó su vida y ahí me está enseñando que tengo que estimar la vida de mi esposa como Cristo la estimó. ¿Cómo la estimó? Con una vara que si tengo que dar mi vida, por ella la voy a dar. No estoy hablando solamente del tema literal, sino de muchas veces negar a veces esas cosas que yo quiero imponer por sobre ella. Eso es justamente morir para que el otro viva. De crecer para que el otro crezca. Humillarme para que el otro se enaltezca. Que el otro crezca, no que yo crezca sobre el otro. Seguimos. El respeto es apoyarse mutuamente. Lo pasé muy rápido. Sí. Es apoyarse mutuamente, respaldarse en la autoridad delante. Yo después una vez que lo leo, aceptando el consejo del otro, valorando, resaltando las capacidades, talentos y dones del otro, tratándose con cortesía, delicadeza, sintiéndose orgulloso del otro. A veces escucho y escuchaba, ¿no? Que llamaba la atención, pero esta es una bruja, este es tonto, por no saber la verdad que escuchamos a veces terrible, respetándose, sentirse orgulloso, no solamente en privado, sino en público, de la persona que tenés al lado, atendiendo sus necesidades sexuales, emocionales, y no como castigos, ¿no? Como muchas veces también encontramos que sucede. Pero seguimos, la comprensión. Tenemos que andar, como dice la palabra de Dios, y salto al versículo de Pedro, sabiamente,
tenemos que ser investigadores de lo que le agrada y desagrada a mi pareja. ¿Para qué cosa? Evitar esos momentos donde justamente yo puedo hacer pasar un mal momento, no solamente a mi pareja, sino a mí mismo. Donde debe ser una búsqueda constante de aquellas cosas que le gustan, obviamente a la luz de la palabra de Dios. Es decir, le gusta hacer algo indebido a la luz de la palabra de Dios, va a estar condenado, lo va a hacer el mundo. Tiene que ser ese opuesto, esa reacción, esa forma de pensar, eso que espera el otro justamente de mí. Y por último, el compromiso. Un compromiso es un pacto de responsabilidades. Dice justamente, como citábamos en Génesis, el Señor dijo: dejará al hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Es un pacto de dejar, de abandonar lo que yo quiero en beneficio de mi pareja, de unir, un compromiso de unión que me sirve eso que dejo para que una mucho más a la pareja en Dios y obviamente del uno al otro. Y serán, es ese compromiso, ese pacto de obediencia delante de Dios y delante de mi pareja que me lleva a dejar lo que tengo que dejar, a practicar aquellas cosas que me unen hacia mi pareja y a procurar ser más que decir, ¿no? Último, decía justamente la palabra de Dios que entró Zacarías a la presencia de Dios, dice, entrando al santuario de Dios. Y cuando yo tengo que analizar mi matrimonio, cuando yo tengo que hacer un checklist de cómo estoy parado, tengo que hacerlo delante de la presencia de Dios. Y yo quiero invitarlos que en esta noche justamente entres a la presencia de Dios en tu matrimonio, o tu matrimonio en tu cuarto, y analicen y charlen estas cosas. ¿Qué es lo que el otro dice? Mira, nunca me animé a decírtelo, pero esto me hace mal, o la forma que lo decís. Esto que me siento desvalorizado, que puedan charlar también. Y que puedan celebrar ese pacto de compromiso, pero entrando a la presencia de Dios. Y tal vez lo hiciste por ahí en forma automática cuando pediste la bendición aquí en el templo de Dios, o cuando te casaste por la Iglesia Católica, o por cuando lo que quieras. Vos, en el caso de las parejas, decidieron ser alguien con un objetivo de futuro, una pareja de futuro. Pero déjame decirte que todo se valoriza cuando entras en la presencia de Dios. Porque el Creador te va a ver a la luz de su consejo y no al consejo de lo que nos ofrece cada uno de nosotros. Y justamente te invito a que seas lo que dice la frase esta de Charlie Schiff, un escritor que ya murió creyente en el 2004, donde dice esta frase: Dios es el que te puede convertir en el esposo o en la esposa adecuada, en la persona que le agrada a Él, no que nos agradamos a nosotros. Y hay una frase maravillosa que siempre la repito y que dice justamente Charlie Schiff, que dice: no se trata de buscar la persona, el novio o la novia correcta para tener un matrimonio perfecto, sino se trata de ser el novio o la novia que Dios pensó para hacer de ese matrimonio un matrimonio perfecto. Vos querés ser prevalente en tu vida matrimonial, querés sobresalir, no para mostrar a los demás, sino para poder disfrutar. Sé prevalente teniendo la presencia de Dios en tu vida. Justamente Zacarías entra en la presencia de Dios, a pesar de que el pueblo lo consideraba pecador, porque no tenía hijos. A pesar de que lo consideraban un pobre tipo, porque seguía obedeciendo a Dios a todo lo que le sucedía. A pesar de que tenía por ahí 80, 90, 100 años, y que su esposa era vieja. Sin embargo, él entró como alguien que confía en la presencia de Dios, con su temor reverente, le pidió: Señor, la misma oración que habrá hecho antes. Señor, ten piedad de mí, cállanos. Pero no aquellas cosas que nos impiden que tú cumplas tu voluntad en nosotros.
que tu objetivo sea mi objetivo. Y me tocó en ese año estar delante de la presencia de Dios. Y yo te invito a que pienses en esta noche si te tocaría estar delante de la presencia de Dios. ¿Qué diría Dios en relación a este matrimonio que estás celebrando en un matrimonio? ¿Qué diría Dios en cuanto a tus decisiones y acciones para que tu matrimonio sea prevalente por el triunfo que te puede dar Dios? ¿Qué dirá Dios acerca de si vos persistís en este buen consejo o decidís seguir lo que está haciendo todo el mundo? ¿Querés tener un matrimonio prevalente? Confía en Dios.